La llamaban la casa del bosque, pero eso no era exacto. No era en el bosque estaba dentro de ella. Y aún así, ni siquiera eso se acercaba a la verdad. La encontré en un mapa viejo, dibujada a mano, sin coordenadas, como si su ubicación fuera un secreto que la Tierra intentaba olvidar. La compré sin pensar, creyendo que sería mi refugio. El vendedor, un anciano encorvado, no me pidió firma ni depósito. Solo dijo: «La casa no es mía, ni de nadie, solo está esperando». La primera noche no hubo viento, no hubo insectos, no hubo luna, pero hubo un pulso. No en mis oídos, no en el suelo. En el aire mismo, como si cada molécula latiera. Al tercer día la madera comenzó a tensarse y relajarse en intervalos irregulares. Era un movimiento orgánico, respiratorio. Las paredes se hinchaban al inhalar, y en cada exhalación un calor húmedo recorría los pasillos, arrastrando un olor dulzón y podrido que, bueno, me hacía pensar en carne olvidada bajo el sol. En la noche, mientras recorría el pasillo con una linterna, vi algo imposible. La pintura se rasgó, revelando debajo no ladrillos ni madera, sino una textura carnosa, cubierta de venas finas que se movían como raíces vivas. Mi luz hizo que algo se agitara dentro. No era humedad, no era plaga, era tejido. Las ventanas se sellaron con una sustancia translúcida que parecía respirar por sí misma. Intenté romperla y escuché un grito bajo, profundo, que no venía de un lugar específico, sino de todas partes, del suelo, del techo, de mi cabeza. En el sótano encontré la grieta. No llevaba al cimiento, sino a un espacio imposible, más grande que la casa misma. Un vacío líquido, iluminado por un resplandor negro, sí, negro, que no proyectaba sombra, sino que devoraba la luz. Y en ese abismo vi algo. Una estructura inmensa, curvada, que no era ni roca ni hueso, sino ambas cosas a la vez. La casa no era un edificio, era una protuberancia, un tumor de algo enterrado bajo la realidad. No estaba solo. A través de la membrana de las paredes se movían siluetas humanas, presionando desde dentro, como insectos atrapados bajo piel. Y entonces entendí. La casa no me retenía. Me estaba incorporando. Yo ya era parte de ella, y ella era parte de algo mucho más grande, algo que dormía debajo del mundo, respirando a través de estas paredes. El último pensamiento que tuve, antes de que el aire de mis pulmones se sincronizara con el de ello, fue que esa respiración llevaba millones de años ocurriendo, y que en algún momento, el resto del planeta también iba a empezar a respirar al mismo ritmo. Ese fue mi último pensamiento consciente. Pero no el último pensamiento. No hubo un final, sino una transformación. La línea entre mi cuerpo y el de la casa se disolvió. Mis huesos se convirtieron en la estructura fibrosa de sus paredes, mis nervios en las venas que latían bajo la pintura, y mis ojos no se cerraron, sino que se abrieron, miles de ellos, por todas partes. Y la casa, mi casa, también despertó. La casa no me había incorporado, me había elegido. Yo era el nuevo guardián, el nuevo centinela. Y mi único propósito era esperar. Esperar a que la entidad terminara de despertar. Esperar a que su respiración se sincronizara con el mundo entero. Y cuando ese momento llegara, el pulso no solo se sentiría, sino que se vería. La grieta del sótano se abriría por completo y el resplandor negro engulliría todo. Y yo, la casa, el cerebro de la casa, los ojos de la casa, estaría allí, observando, sintiendo, listo para ser el primer engranaje en una maquinaria de proporciones cósmicas que se alzaría para reclamar lo que siempre fue suyo. La realidad misma se rasgaría, y el mundo, mi mundo, se uniría al cuerpo de la entidad, al igual que yo.
Esa noche, un nuevo huésped llegó a la puerta, con la misma mirada de esperanza en sus ojos que yo había tenido. Podía sentir su pulso, su miedo, y sonreí. Una sonrisa que resonaba en todas las paredes. Una sonrisa hecha de miles de voces. Y yo, ahora, era una de ellas. El aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo dulce y fermentado. Un perfume extraño para un lugar tan aislado. La puerta de la casa, tallada en madera oscura, parecía haber sido abandonada a su suerte, pero al tocarla, sentí una vibración, una especie de eco que no venía de la madera, sino del interior. La casa se sentía viva. Había encontrado el lugar de la misma forma que el anterior dueño, en un mapa viejo, dibujado a mano, que un anticuario me vendió como una curiosidad. Me habló de su historia, de las leyendas. No me importó. Lo único que me interesaba era la promesa de un refugio, un lugar donde el mundo exterior no pudiera alcanzarme. La casa me recibió con un silencio denso. No había viento, ni el canto de los insectos que suelen habitar los bosques. Solo el pulso. Un pulso que no sentía con mis oídos, sino en mis huesos. Era como una baja frecuencia que, bueno, me hacía vibrar por dentro. El interior era una maraña de pasillos y habitaciones, una arquitectura confusa que se retorcía sobre sí misma. Las paredes, de una madera que parecía respirar, se hinchaban y se encogían lentamente, como un animal que duerme. A cada exhalación, un calor húmedo recorría los pasillos, un olor a carne podrida y azúcar quemada que me revolvía el estómago. Al tercer día, mientras intentaba encender un fuego, escuché un grito. No era un grito de dolor, sino de advertencia, profundo, que no venía de una fuente única, sino de todas partes a la vez. Lo sentí en el suelo, en el techo, en las paredes que latían. Y el grito me golpeó directamente en la cabeza, una onda que me dejó aturdido y me hizo caer. Fue entonces cuando la vi, una grieta, en el suelo del sótano. De ella emanaba una luz que no era luz, sino su ausencia. Una negrura luminosa que no proyectaba sombras, sino que se tragaba la luz de mi linterna. Me asomé con cautela y vi el vacío. No era un sótano, sino un abismo. Un espacio que se expandía más allá de las leyes de la física, un vacío líquido y eterno. Y en ese vacío vi la verdad. La casa no era una casa, sino la piel de algo inmenso, una protuberancia, un tumor que crecía desde las profundidades de la tierra. Las paredes no eran madera, sino un tejido carnoso, cubierto de venas finas que se movían y se contraían al compás del pulso. El techo, el suelo, todo estaba hecho de la misma sustancia. Y las siluetas no estaban en las paredes, sino que eran las paredes. Eran los habitantes que habían sido incorporados, atrapados, fusionados. Sus rostros, borrosos y distorsionados, me miraban desde las vetas de la madera. Sus manos intentaban tocarme desde la pintura agrietada. Y entonces comprendí. No me habían vendido una casa. Me habían entregado una prisión, una tumba viviente. La casa me estaba incorporando, me estaba absorbiendo, uniendo mi carne y mi mente a la suya. El pulso que sentía ya no era solo el de la casa, sino también el mío, sincronizándose, latiendo al unísono. La sonrisa que sentí, que no vi, sino que sentí en las paredes, en el aire, en el pulso, no era una sonrisa de bienvenida. Era una sonrisa de triunfo. La sonrisa de un organismo que había encontrado un nuevo huésped. Mis pulmones se llenaron de un aire dulzón y podrido. Mi visión se nubló. Mis huesos comenzaron a doler. Y antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo, el último pensamiento que tuve fue el mismo que ellos habían tenido. Me dejé caer de rodillas. El pulso se aceleraba en mi cabeza. El olor dulzón me llenó los pulmones, un hedor a carne y tierra, a cosas muertas que no querían estarlo. Y entonces
Todo se detuvo. El pulso, el olor, la respiración de las paredes. Todo se detuvo. La casa era una casa. De repente, las paredes eran de madera. Las grietas eran solo viejas grietas. El pulso de las paredes no era más que el sonido del viento que aullaba por fuera. Un viento que antes no existía. Y el hedor solo era el olor a humedad de una casa abandonada. La luz negra en el sótano era la sombra de un rincón sin luz. El horror no estaba en la casa. El horror estaba en mí. Me levanté temblando. Mi cabeza daba vueltas. Salí a la calle y la brisa me dio en el rostro, un viento frío y real que me hizo temblar. El viejo vendedor, encorvado y con la mirada perdida, me recibió. No preguntó por la casa, no preguntó por el precio. Solo me miró a los ojos, con una sonrisa en sus labios y me dijo: «No se preocupe por el precio. La casa nunca es suya ni lo será. Y ahora, tampoco el bosque». Y la verdad, la última verdad, se clavó en mí como un cuchillo. La casa nunca me absorbió. La casa nunca me mató. La casa no era un tumor de la tierra, ni un monstruo, ni nada. Era solo una casa, una vieja casa en un bosque, pero era la prisión de algo mucho más grande, algo que usaba la casa como un conducto para llegar a su verdadera presa, el que la habitaba. Y el vendedor no era un vendedor. Él era el monstruo. Él era la grieta, el pulso, el olor. Y ahora, yo también. Salí del bosque. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Mi pulso era la respiración de la tierra. Mis manos eran las grietas de la casa. Mi mente, la conciencia del bosque. Y las siluetas que vi en la pared no eran otras personas. Eran las miles de caras que vi en el mapa. Las miles de almas que el monstruo devoró. Y ahora, yo era una de ellas. La grieta en el sótano ya no era una grieta. Era la puerta por la que yo había salido, la puerta que me había liberado. Me miré en el reflejo de la vitrina de un escaparate y vi mi rostro. Pero en lugar de mis ojos, había dos agujeros negros, dos abismos, dos vacíos que devoraban la luz. Y en mi boca, la misma sonrisa del anciano vendedor. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo, sino una terrible paz. La casa me había liberado, sí, pero me había liberado de mí mismo, y ahora era un esclavo de algo mucho más terrible, un esclavo del bosque. Y ahora, como el anciano, era un guardián de una puerta que ya no era una puerta, sino mi alma. Y mi único propósito era encontrar un nuevo inquilino, un nuevo huésped, alguien que creyera en las viejas leyendas y en los mapas dibujados a mano. Alguien que pudiera ser como yo. Alguien a quien pudiera darle la llave de la casa y con ella de mi prisión. Un mes después, encontré el mapa, no en un anticuario, sino en la calle, en un bote de basura, arrugado y manchado de café. No era un mapa cualquiera, era un tesoro. Un mapa dibujado a mano, sin coordenadas, que indicaba una casa en el bosque. Y una nota escrita a mano, temblorosa, casi ilegible. La casa no es tuya, ni de nadie. Solo está esperando. No lo pensé. Busqué la casa, pero no había ninguna casa. No había ninguna en ese bosque. Un grupo de adolescentes que estaban acampando me miraron raro y se rieron de mí. «No hay ninguna casa aquí, señor», me dijo uno. «¿Qué mapa es ese?». Les di el mapa, y ellos, curiosos, empezaron a reír. «Miren, aquí está la casa, aquí en la grieta del sótano». No había grieta, no había sótano. La casa que ellos veían en el mapa no era la casa que yo había encontrado. Y fue entonces cuando lo sentí. El pulso. No en mis oídos, no en el suelo, en el aire mismo, en cada molécula de mi ser. El olor dulzón y podrido. Y el grito, ese grito que no venía de ninguna parte, sino de todas. El mapa era la casa. El mapa era la llave. Y la casa, el verdadero monstruo,
Ya no necesitaba una casa de ladrillos y madera. Ya había encontrado una nueva prisión, una nueva tumba viviente. Y esa prisión, esa tumba, esa cosa, era yo. Me miré en el reflejo de la vitrina de un supermercado. Mis ojos eran negros, dos abismos que devoraban la luz. Y en mi boca, la misma sonrisa del anciano vendedor, la misma sonrisa que había visto en la cara del hombre que me vendió el mapa. La misma sonrisa que sentí, que vi, en las paredes de mi prisión, mi tumba, mi casa. La casa no es mía, no es de nadie, solo está esperando. Y la próxima vez que alguien encuentre un mapa en un bote de basura, arrugado y manchado de café, la casa, mi casa, la casa que ahora soy, estará allí, esperando.